Buenos días, hermanos. Lo mismo para ti, Pedrito. Buenos días, hermanos. Hoy nos toca Éxodo 19, ¿sí? Hablar de Éxodo, pues sabemos lo que hemos hablado del Éxodo, de la salida del pueblo de Israel de Egipto, de la partida del mar, las aguas de Mara, la destrucción del ejército de Egipto, ¿sí? El maná, el agua de la roca también, ¿sí? Pero yo pienso que Éxodo tiene un punto central y que muy pocas veces lo tocamos, ¿sí? El Éxodo simboliza la jornada hacia la presencia de Dios. Dios ha estado preparando a su pueblo para encontrarse con él, ¿sí? Y el Sinaí representa eso, la presencia de Dios ante el pueblo de Israel, ¿sí? Israel, como sabemos, o los judíos, habían estado 400 años de esclavos allá en Egipto, estaban acostumbrados a esa cultura, ¿sí? Tan acostumbrados estaban que querían regresar, comer ajo, a comer carne, a comer pescado, a comer pan, a comer verduras, ¿sí? Ellos todavía tenían esa cultura en su mente, ¿sí? Querían regresar a ser esclavos. Todavía tenían al faraón en su mente, querían servir al faraón. Esa jornada hacia la presencia de Dios tenía que tener un giro de 180 grados. Ellos tenían que cambiar toda esa cultura. Ellos tenían que cambiar hasta su manera de comer, ¿sí? Dios, como sabemos, Dios ya no les dio más pescado ni verduras, maná. Más adelante, cuando sigamos estudiando el libro, vamos a ver que ellos comieron 40 años, comieron maná, ¿sí? Hasta la manera de comer tenían que cambiarlo. En el versículo 10 le dice Dios a Moisés, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos, hasta la manera de vestir tenían que cambiar, ¿sí? El versículo, me parece a mí que el versículo central del libro, no solo este pasaje, del libro de Éxodo, ¿sí? Dice el versículo 14, y descendió Moisés al monte, al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Perdón, ya era el versículo, ya, el 11. Se me perdió. Ajá, el 16 dice, aconteció el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y la espesa nube sobre el monte, y el sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Eso era la presencia de Dios. Ante la presencia de Dios, primero temblaron los hombres. Ante la presencia de Dios, tembló el monte. Imaginémonos un monte temblando, estremeciéndose. Y no por un temblor, era por la presencia de Dios. Entonces, el Éxodo simboliza la jornada del pueblo de Israel hacia la presencia de Dios. Y para mí yo pienso que esa es la parte central del libro. ¿Sí? Nosotros nos centramos siempre en las plagas, en que el mar se abrió, en que se destruyó el ejército de Israel, que les dio agua, que les dio carne, y está bien. Eso habla el Éxodo. Pero el Éxodo, Dios está preparando su pueblo a su presencia. ¿Sí? Ese monte del Sinaí no era desconocido. Ya Moisés en el capítulo 3 había estado ahí, ¿sí? No vamos a leer el capítulo 3, pero acordémonos que ahí fue donde la zarza que ardía no se consumía. Cuando Dios le dice a Moisés, quítate la sandalia de tus pies porque esta es una tierra santa, ¿sí? Moisés tuvo miedo de ver a Dios, ¿sí? Dios lo envía a liberar a su pueblo desde ahí y es donde Moisés le dice, uy, Señor, pero yo, ¿quién soy yo para ir a liberar a tu pueblo? ¿Sí? Y Dios le dice, ve porque yo voy a estar contigo. Y en ese monte, en el capítulo 3 fue donde Dios le muestra su nombre, el gran yo soy. ¿Sí? Entonces, ese monte ya había sido visitado por Moisés en este caso. Si yo quiero leer el capítulo 3, un solo versículo. Dice así el capítulo 3, versículo 12, dice. Y él respondió, ve,
porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. Que Dios estaba preparando a los israelitas para su encuentro en el monte Sinaí. Ve, porque cuando estén ahí, ustedes me van a servir en ese monte. Y en el capítulo 15, versículos 17, prácticamente dice lo mismo. Dice, capítulo 15 de Éxodo, versículo 17. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Entonces, por eso digo, el Éxodo simboliza la jornada del pueblo de Israel hacia la presencia de Dios. Y vuelvo y repito, para mí ese es el centro del libro. Dios está preparando su pueblo para que se encuentren con él. Pero ese primer encuentro, digo yo primer encuentro porque desde Adán, sabemos que el hombre había perdido la presencia de Dios. Dios sacó a Adán del paraíso. Y desde ese entonces, no sé si estaré equivocado, pero nunca Dios había presentado así al pueblo. ¿Sí? Y esta primera presencia de Dios hacia su pueblo fue terrible. ¿Sí? Se dice ahí en el versículo 19, en el versículo 16, se estremeció todo el pueblo que estaba alrededor del campamento. Cuando Dios se presentó, terrible, hasta el monte tembló, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Sí? Sabemos allá por Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, que los seres vivientes esos decían que Dios era santo, santo, santo. Eso, o sea, magnificando la santidad de Dios. Dios no puede permitirse estar en contacto con pecado, ¿sí? Por eso es que el hombre, dice Dios, que no traspasen el límite del monte, porque cualquiera que toque el límite que yo le voy a colocar, va a morir. Si el hombre naturalmente no se puede presentar ante Dios, porque vamos a morir. Nuestro pecado hace que Dios se llene pues de ira, digo yo, y muramos y nos presentamos ante Dios naturalmente. Entonces Dios está preparando a su pueblo para esa presencia, para esa primera presencia, digo yo, ante el pueblo, ¿sí? Y la presencia de Dios no es nada, no es cualquier cosa, ¿sí? La presencia de Dios, el hombre tiene que llegar a ser santo, como dice allá en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 16, sean santos porque yo soy santo. Ningún hombre puede presentarse ante Dios naturalmente. Tenemos que buscar esa presencia, ¿sí? Para los israelitas era el monte Sinaí. Sabemos que a partir del capítulo 19, 20 y en adelante, Dios le da la ley. Ahora, ¿por qué Dios le da una ley a ese pueblo? Porque ellos tenían que cambiar toda su manera de ser, ¿sí? Las leyes eran, vas a cambiar hasta tu manera de vestir, tu manera de comer, tu manera de caminar. Ya no vas a estar sujeto al faraón, vas a estar sujeto a mí, ¿sí? Entonces, la ley era eso, o sea, era el cambio que el pueblo de Israel tenía que dar, un cambio de 180 grados, digo yo, ¿sí? Y como dije hace un momento, el hombre había perdido la presencia de Dios desde Adán, ¿sí? Y Dios desde Adán ha estado buscando eso. Yo quiero que el hombre se vuelva a acercar a mí, pero acercarnos a Dios tiene que ser en santidad, ¿sí? Dice allá en Hebreos 12, 14 que sin santidad nadie verá a Dios. Y si leemos allá en capítulo 5 de Mateo, versículo 8, dice, los del limpio corazón son los que van a ver a Dios. ¿Sí? Tenemos que tener santidad en nuestra vida, ¿sí? Hasta el vestido. Si nos acordamos allá en Lucas 15 con el hijo pródigo, cuando el hijo pródigo se va a acercar nuevamente a su padre, ¿qué dice el padre? Lo primero que dice es, laven su vestido, cámbienlo. ¿Sí? Tenemos que cambiar nuestro vestido natural, ¿sí? Y en Gálatas capítulo 3, 27 dice que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos, ¿sí? La vida natural, nuestra vida en este mundo es abominación a Dios. Esta carne y esta sangre no van a heredar el reino de Dios. Tiene que haber un cambio, ¿sí? Si Cristo viene en este momento, dice que los que estemos vivos vamos a ser transformados, porque no podemos presentarnos ante Dios así tal cual como somos, ¿sí?
en 2 Corintios, el versículo que siempre sabemos, 5:17, dice que somos nueva criatura. Todos los que estamos, nos hemos acercado a Cristo, somos nuevas criaturas. Entonces, hermanos, ¿cómo estoy preparando mi jornada hacia la presencia de Dios? ¿Sí? Eso debe ser primordial en nuestras vidas. ¿Cómo me estoy preparando para presentarme ante Dios? Sabemos, lógicamente, que es a través de Cristo, ¿sí? Cristo vino y murió por nuestros pecados. Él es el que hace posible que yo sea santo y sin mancha. Pero si leemos por lo menos un versículo aquí en el Nuevo Testamento, en 2 Corintios 7, 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y eso viene precedido de que Dios en el capítulo 6, versículo 14, diga: yo voy a ser su Dios, ustedes van a ser mi pueblo, pero tienen que salir del medio de ellos. No podemos presentarnos ante Dios como seres naturales, porque no es posible que el hombre naturalmente se presente ante Dios. Entonces, aquí en el capítulo 19 de Éxodo, sabemos que todavía la ley no ha sido dada. Y me extraña en el versículo 22, que dice: y también se santifiquen los sacerdotes. ¿Cuáles sacerdotes? Si todavía no habían sido elegidos por Aarón. Entonces quizás ellos tenían, yo pienso que hasta aquí, hasta el versículo 19, es donde se acaba la era patriarcal. Sí, ellos eran dirigidos pues por los patriarcas, y me imagino que de aquí en adelante ya pasan a ser pueblo de Dios, ¿sí? Pero entonces había algunos sacerdotes que sí, quizás adoraban a Dios, pero que no tenían las leyes como tal, y Dios le dice: tienen que santificarse todos esos sacerdotes, no se pueden presentar aquí, y es más, ellos no podían subir al monte, y alguno de ellos toca al pueblo, los límites que les coloco, morirán. Que ninguno del pueblo se acerque y toque el monte, porque van a morir, ¿sí? Porque todavía tenían esa naturaleza egipcia que les impedía acercarse a Dios. Y por eso vuelvo y repito, Dios les da las leyes. Ustedes tienen que cambiar completamente, ¿sí? Es lo mismo con nosotros. Nosotros cuando llegamos a Cristo y nos predicaron, tuvimos que cambiar, ¿sí? Tuvimos que revestirnos de Cristo, y todavía ese cambio está. Desde que, vuelvo y repito, desde que Adán perdió la presencia de Dios hasta el día de hoy, ningún hombre se ha presentado ante Dios. No podemos. Todavía esa presencia de Dios está latente. Va a llegar un momento, eso está allá en 1 Corintios 15, 24, donde dice que Cristo, cuando ya haya suprimido todo poder hasta la muerte, ahí sí nos va a entregar a Dios. Y cuando eso suceda, ese va a ser el día en que la presencia de Dios esté con nosotros. Y para llegar allá, hermanos, tenemos que seguir limpiándonos, ¿sí? Como los judíos. Nuestra vestidura, nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, todo tiene que cambiar hacia la presencia de Dios. Tenemos que seguir buscando esa presencia, hermano. No podemos adaptarnos a este mundo que nos embarga, ¿sí? No podemos salir de este mundo todavía, pero nuestras jornadas a la presencia de Dios tienen que seguir dándose efectiva. O sea, por eso dependemos de Cristo. Por eso, el martes pasado que dábamos la charla aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer el domingo en la mañana? Siempre decimos, el motivo principal es la cena. ¿Por qué la cena? Oye, porque nos acordamos de Cristo. Porque sabemos que a través de su cuerpo, que fue clavado en la cruz, Él nos limpia con la sangre, ¿sí? Y entonces decíamos, ¿cómo un hermano, un cristiano, falta el domingo? Porque se quedó dormido, porque se le hizo tarde, o porque no hay transporte. No debería ser, ¿sí? El domingo es la parte central del cristiano. O sea, lo mínimo que debería hacer un cristiano es asistir el domingo, tomar la cena, ¿sí? A veces que yo reparto la cena, he visto hermanos que no toman. Entonces después, bueno, pero hermano, porque no, fue que me porté mal. Pero bueno, ¿y no le pediste perdón a Dios? ¿Y dónde te queda Cristo? ¿Sí? Un cristiano no debería dejar de tomar la cena. Y si faltó por X causa, oye, tiene que
tener en mente, oye, tráeme el vino, tener algo preparado porque es recordar a Cristo, ¿sí? Es la misma presencia de Dios. Acordémonos que Jesús es el Emmanuel, Dios con nosotros. Y si no tomamos a Cristo para acercarnos a Dios, pues estamos mal, ¿sí? Entonces, hermano, ¿cómo está mi jornada hacia la presencia de Dios? ¿Vamos a temblar o vamos a estar tranquilos porque estoy con Cristo? ¿Sí? Para finalizar, yo quiero leer aquí en Hebreos, capítulo 12, que donde está la sombra, ¿sí? La sombra de este pasaje de eso 19. Hay muchas otras cosas que uno va aprendiendo cuando uno lee estos pasajes, pero bueno, por falta de tiempo no puede uno hablar todas esas cosas. Pero quiero leer aquí en Hebreos capítulo 12, podemos ir allá, hermanos, versículo 18 en adelante. Esta es la sombra del pueblo de Israel llegando al Sinaí, del pueblo de Israel en esa jornada hacia la presencia de Dios. Para ellos fue terrible, pero para nosotros es diferente. Vamos a leer aquí el versículo 18 de Hebreos, Hebreos capítulo 12, versículo 18 hasta el 29. Dice así: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad, al sonido de trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. ¿Sí? La presencia de Dios ante el hombre natural es terrible. ¿Sí? Espanto y temblando, porque nuestro pecado nos hace separar de Dios. Dios no se puede acercar al pecado. ¿Sí? Pero entonces dice, mire lo que dice el versículo 22, que es donde estamos nosotros, sino que nos habemos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, nos hemos acercado a Jesús, mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que nos amonesta desde los cielos. A la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y no conmoveré solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque Dios es fuego consumidor. ¿Sí? Esa jornada de los israelitas hacia la presencia de Dios en el monte Sinaí, para nosotros ha cambiado totalmente. Pero ha cambiado totalmente si nos aferramos a Cristo, si nos aferramos a nosotros, a la iglesia. Y habla de la congregación de los primogénitos que están, o sea, ustedes, hermanos, representan el monte Sión para nosotros. ¿Sí? Cada uno de nosotros representa ese monte Sión. Tenemos que no dejar de congregarnos. O sea, ¿cómo pensar dejar de congregarnos si estamos ante la presencia de Dios? ¿Cómo dejar estar ante la presencia de Jesús? Que Jesús es el mediador de un mejor pacto, a su sangre. ¿Sí? Entonces, hermano, les dejo esa preguntita ahí. ¿Cómo está mi jornada hacia la presencia de Dios? Si estamos dudando, si estamos dejando que este mundo nos absorba, o si estamos aferrados
a Jesucristo, a su palabra, a reunirnos, a congregarnos, a estar siempre atentos a la palabra de Dios, ¿sí? Estar en la oración, en lo que sabemos, hermanos. Nuestra jornada hacia la presencia de Dios todavía no se ha cumplido tampoco. Estamos en el desierto. Vamos hacia esa tierra prometida. Va a llegar un día en que Cristo va a entregar su reino a Dios. Y ahí sí es cuando vamos a estar realmente en la presencia de Dios eternamente. Ahorita todavía estamos en esa lucha, hermanos. Entonces, vamos a orar, hermanos, y vamos a seguir pidiéndole a Dios que nos ayude a seguir buscando su presencia. Oremos. Señor Padre Santo Celestial, queremos agradecerte, Señor, porque a través de tu palabra seguimos aprendiendo, Señor. En esa oportunidad allá con el pueblo de Israel, tú los preparaste, Señor, venías preparándolo para tu encuentro, Señor, para estar a tu lado. Y sabemos, por lo que dice tu palabra, que ellos no lograron esa presencia total, Señor, pero estuvieron ahí cerca y se dieron cuenta de lo que eres, Señor, de lo santo, de lo puro que eres, y que nada que no sea santo se pueda acercar a ti, Señor. A nosotros, pues también, Señor, nos has preparado, nos estás preparando a través de cuando nos predicaron el Evangelio y creímos y nos bautizamos y somos santos y somos puros porque Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Pero sabemos, Señor, que debemos seguir perfeccionando esta santidad. Ayúdanos a mantenernos así, Señor, siempre estando, buscando, Señor, tu presencia. Ayúdanos a no perder el camino, Señor, a prepararnos siempre y a estar en ese momento especial cuando tu Hijo venga a entregar el reino, Señor, a tus pies, y ahí sea, pues, ya esa presencia sea eterna, Señor, contigo. Bendícenos, pues, a todos los que estamos aquí presentes. Te recordamos por nuestros familiares, amigos que están pasando dificultad en su salud, Señor, y que les ayudes también, Señor, a encontrar esa presencia tuya, Señor, a través del Evangelio, Padre Santo. Gracias nuevamente, Señor, por tus bendiciones por este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendiga, hermanos.